Hola, gracias por acompañarme hoy de nuevo. Hoy estoy con Franco Labia de Lógica para Todos en Instagram con puntos en el medio, lógica.para.todos. Él nos va a estar acompañando hoy en esta clase del seminario de clínica psicoanalítica y topología desde cero, que ha terminado siendo más un seminario. No hemos llegado a la topología todavía, sino que estamos todavía en filosofía de la matemática y hoy vamos a empezar a darle una vueltica más y meterle, ya habíamos empezado a sumar algo de lógica y hoy vamos a ir un poco más fuerte con eso. Franco hoy me va a ayudar para eso. Vamos a básicamente hablar de dos cositas. Bueno, porque yo voy a soltar, digamos, la carne al asador, como dicen acá, o algo así. No soy experto en dichos argentinos, pero yo estoy preparando algo para comentarles a ustedes después. Em, Estoy como pensando una manera de quizás pensar el dispositivo analítico desde un punto de vista lógico. Tengo unos avances bastante interesantes, pero los estoy puliendo un poco para poder presentárselos de una manera más ordenada. Em, Dentro de esos avances hay algo en particular que es una implicación em, para la cual yo le pedí a Franco ayuda, pensando la tabla de verdad para la implicación Q, por lo tanto R, por lo tanto no P. Entonces vamos a hablar de eso y también vamos a hablar de otra cosa que es el vel alienante. Em, que bueno, que yo había estado comentándole a Franco algunas salvedades que yo tenía con el video, un video que él había hecho. Y bueno, la idea entonces es hoy pensar el vel alienante y esta implicación, porque Franco me dijo que había una manera de hacer una relación entre los dos, así que eso ya queda a cargo de él. Y de por sí le voy a dar la palabra para que él nos empiece a comentar sobre el vel alienante. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, como me habías comentado, el encuentro es más que nada referido a psicoanálisis, pero por ahí creo que sería un poquito conveniente definir básicamente qué es la lógica para los que no están por ahí entendiendo ni qué es la implicación. No es hacer algo muy largo, sino simplemente corto. Y básicamente decir que la lógica formal, como se la utiliza hoy para analizar discursos, proposiciones, argumentos, deviene a partir del 1850 recién con la figura de Boole, y que lo que propone es un álgebra un álgebra, una estructura algebraica diferente a la estructura de la aritmética, que solamente funciona con ceros y unos. Ahora dicho todo esto, que tampoco es muy explicativo, paso a la cuestión de Lacan, que Lacan, como bien me dijiste, planteaba una situación en donde uno de los elementos implicados en esa situación está perdido de antemano, eh, que era en la bolsa o la vida, o libertad o la vida, o libertad o muerte. Eh, y de las conclusiones extraídas, que son tres, una de ellas termina siendo una conjetura lógica desde mi perspectiva, es decir, que lo que está proponiendo Lacan es posiblemente eh, una conjetura lógica, es decir, eh, una ley, todavía no lo va a hacer hasta que no se investigue y demás, en relación a este Bell que él propone, este Bell alienante. El tema es que él en su discurso elude muchísimas proposiciones que no están implicadas y entonces no se entiende bien qué nos trata, cómo fundamentarlo, sino que todo su fundamento lo deja en lo semántico, es decir, en el contenido, en el significado que tiene la bolsa y el significado que tiene la vida, y no lo logra sintetizar y poner en una forma. Y es ahí en donde entra la implicación. Bueno, en primer lugar, eh, tenemos algunas citas y recordamos que él dice que era un nuevo Bell, diferente a los otros, y que asimismo este o alienante que él
indica, no es una invención arbitraria, ni como suele decirse una entelequia. Entelequia se puede entender como algo irreal, también es un concepto aristotélico que alude a algo que es un fin en sí mismo. Ese O existe, dice, y convendría distinguirlo. Y acá no sé si es adecuado o no criticar quizás algunos trabajos que estuve analizando que indicaban que este vel alienante existía ya en la lógica simbólica que Lacan lo único que hace es leer esto y tomarlo. Porque según en la investigación que hice, busqué con muchas palabras claves en diversos idiomas y no existe, digamos, una situación similar a una bolsa o la vida como dilema, una falsa disyunción y demás. ¿Vamos bien? Sí, solo para dar un poco más de contexto, em, por si alguien lo necesita, el bel básicamente es un o, es como una disyunción, ¿no? Entonces, digamos, para mí el ejemplo clásico de esto es la bolsa o la vida, que además es como un ejemplo canónico, creo que lo dan en el seminario 11. A mí me costó mucho entender esto porque yo pensaba como una bolsa de supermercado. Y creo que no va tanto a eso, sino más como la billetera, ¿no? Como donde uno lleva el dinero. Em, entonces creo que la situación a la que está aludiendo Lacan acá es como si tú estás caminando, estamos los dos, Franco y yo, caminando por la calle y viene alguien y nos dice o nos dan su billetera o los vamos a matar, ¿no? O la bolsa o la billetera o la vida o te matamos, ¿no? Y ahí fue que yo recién lo pude entender, ¿no? Porque la idea es que, ok, ¿cuáles serían las opciones para mí y para Franco en ese momento? Evidentemente ninguno de los dos tenemos capacidades agresivas como para hacerle algo significativo a esa persona. Entonces sería, ok, si le damos las billeteras, evidentemente quedamos sin dinero, ¿no? Sin los documentos, etcétera, pero preservamos la vida, es decir, nos quedamos sin la bolsa, sin la billetera, pero con la vida, y la otra opción sería nos quedamos, o sea, o nos mata, le decimos, no, no, mira, en verdad, si te soy sincero, me puedes matar, no tengo problema. Entonces él nos mata y en ese momento nos quedamos, bueno, sin la vida y también sin la bolsa, pero ahí incluso la bolsa es irrelevante, ¿no? Porque si estás muerto, no sé qué tanto importará la billetera. Em, entonces tenemos esa, que sería básicamente una elección forzada. Elección forzada, sí y solo sí no quieres morir. Para mí eso hay que decirlo, ¿no? Porque hay veces que se toma como si fuese natural que la gente quiera vivir. Me parece que dentro de un psicoanálisis eso no tiene ningún tipo de cabida. Entonces me parece que si nosotros tomamos en cuenta que alguien en verdad se pudiera querer decirle, no, sí, sí, matame, digamos, salvando esa, o sea, exceptuando eso, tendríamos que decir, bueno, o sea, las opciones serían, ok, o sigues viviendo sin la bolsa o te matan, ¿no? La opción, digamos, más sensata, quitando esta especie de suicidio indirecto, sería entonces que te quedes sin la bolsa, que le des la billetera, que te quedes sin la bolsa, pero con la vida. Esa, lo que Lacan intenta articular utilizando ese ejemplo para el ver alienante, creo que es básicamente, ok, en esa situación, el O que utiliza el choro, qué tipo de conector lógico es, ¿no? Y eso es lo que está intentando articular, lo que está articulando Franco en este momento, ¿no? Claro, hay dos conectores conocidos en la lógica simbólica eh, y hasta hoy van a ser esos dos, porque según, como decía, la investigación que hice, no encontraba bibliografía alguna que hasta busqué también traduciendo a francés y no había algunos trabajos sobre esto, de un tercer tipo de disyunción. Bueno, tenemos dos, que es
la disyunción inclusiva, que es o mate o café o ambas. Es decir, te propongo o tomamos mate o tomamos café por separados, o también podemos tomar mate y café a la vez, por así decirlo. Y la exclusiva es o tomamos mate o tomamos café, pero no ambas. Es más exclusiva, digamos. Y bueno, y en esta oportunidad, esta tercera sería, claro, una elección forzada en donde una de las partes queda relegada, está considerada en la situación, pero no es imposible no elegirla. ¿En qué sentido? Sería, sí, está bueno lo que comentabas de que uno puede elegir el suicidio, pero no está eligiendo la bolsa, sino que está eligiendo el suicidio en esta situación. O cree elegir la bolsa y al final se queda sin la bolsa también. Bueno, esas serían las bifurcaciones que emanan de la conclusión también. Eh, y todas las discusiones pertinentes también a, a cómo planteó los términos. Pero la forma que plantea Lacan sobre esta disyunción es aplicable a otras cuestiones, como sería, dada la forma que le di a este argumento lacaniano, se puede aplicar ahora a otras cuestiones, y es interesante. Bueno, y él nos decía, claro, la bolsa o la vida, alternativa falsa, pues, dijo, uno de los elementos, si se lo elige, acarrea como consecuencia que se pierde todo. Después, ¿qué otra frase decía? Y además, esto Si de es que se pierde todo, también es medio falso y estoy segurísimo que Lacan estaba, digamos, enterado de eso porque él estudió en un colegio católico y su hermano era sacerdote. Em, y en Lacan está todo el tiempo este tema de si, o sea, porque hay la posibilidad de perder esta vida para tener una recompensa en la próxima. Y eso me parece importantísimo. Yo no tengo la mínima idea cómo articularlo en este momento, pero quiero decir que quizás por ahí también haya algo interesante, ¿no? No sé si sabe Franco, pero hay como todo un tema de los mártires cristianos. eh, totalmente, qué ¿No? interesante, sí, muy buena observación. Y hay la posibilidad de, bueno, o sea, si las, digamos así, si las opciones son entre hacer un pecado mortal y ser condenado al infierno, y no hacer el pecado mortal, no matar a alguien, ¿no? E irse al infierno, entonces en realidad la mejor opción ahí, si tú te quieres asegurar el ir al cielo, sería más bien, digamos, no cometer ese pecado mortal. Incluso puede ser que la noción de vida de un determinado religioso sea de otra manera a la mera muerte orgánica, por así decirlo, y entonces hay que plantear la situación en otros términos. Pero siempre que se mantenga la situación en pensar que la vida es la vida es no morir, por así decirlo, la muerte orgánica, eh, se perdería todo, pero claro, si no hay, si la concepción es diferente, si tiene otro valor semántico, y para darle otro valor semántico es preciso poner otras proposiciones, y ahí viene mucho también las implicaciones, son muy interesantes. Y bueno, varios autores, haciendo un estado de arte, varios autores dicen que Lacan no inventó esto, sino que esto ya estaba, dije que no es así. Otros autores lo que hicieron es hacer una tabla de verdad con lo que dice Lacan, pero no lo fundamentan, no le dan forma, simplemente hacen una tabla de verdad en la que todo lo que es de la disyunción de la bolsa o la vida, todo lo que conlleva la bolsa es falso y lo otro es verdadero, y no explica por qué, digamos. Y ahora sí vamos a la cuestión de las fórmulas. Vamos a subirla acá, para entonces que se vea más lindo. A ver, como hay una pizarra acá, creo que había pizarra en estos. Y si no, Creo que te lo tengo que habilitar yo, lo cual voy a hacer. Ah, pizarra, no sé. no, Eh, entonces habilitame sí. para mostrar.
participants. Creo que ahí deberías estar habilitado, abajo debe haber Sí, algo de súper, share screen. súper, Ahí está. súper. Bien. La voy a formular acá de nuevo porque constantemente estoy reemplazando y no reemplazando. ¿Qué nos dice de todas estas situaciones? Que se sostiene y la premisa escondida, digamos, omitida en esta situación, así como lo estamos viendo, de que para tener la bolsa necesariamente tenemos que estar vivos. Si estamos muertos, no tenemos la bolsa, porque no la podemos usufructuar de la manera que sea, teniéndola en nuestras manos o meramente consumiéndola, no importa muy bien qué, Ahí pero esa es, incluso, o sea, si quisiéramos utilizar términos lacanianos, es que, o sea, estando muerto no se puede gozar de la bolsa. exacto, se puede gozar. Que además la bolsa, yo creo que en buena parte también Lacan ahí hace referencia como a la unidad, ¿no? Como a la bolsa que sería, digamos, nuestro organismo. Em, Como una especie de esfera que nos engloba y que engloba como nuestros órganos vitales, etcétera. Esto de lo que decías de gozar, yo lo pensé, digamos, mucho porque en el seminario 20 hablaba del goce en una oportunidad siendo una relación, pero que no sé, no estoy en posición de decir que culmina diciendo que es lo mismo, pero es una relación con el usufructo y con el utilitarismo. Claro, es que hasta cierto punto gozar también quiere decir eso, ¿no? O sea, gozar de un bien inmueble, ¿no? El gozo del uso, etcétera. Pero perfecto, sigamos acá con el tema más Bueno, lógico. entonces que sin, como en los términos planteados de Lacan, necesariamente solo se goza estando vivo de la bolsa. Y si yo planteo entonces la disyunción exclusiva, no tengo el símbolo para que sea exclusiva, pero vamos a pensar que es exclusiva, siempre en este caso. Si yo planteo una situación en donde es o la bolsa o la vida, vamos a encontrar que se están poniendo en opciones el antecedente y el consecuente. Si nosotros tenemos como respuesta a esa situación elegir B, que sería la bolsa, eh, vamos a buscarlo acá, B, y por lo tanto entonces sería no B. Me deja hacer, bueno, vamos a hacerle como la I, le hacemos el signito, y no B. Esta es una conclusión, pero se puede sacar otra conclusión, es decir, que si elijo la bolsa, me quedo finalmente como conclusión sin bolsa y sin vida. Lo mismo copiando acá y pegando acá, vamos a hacer. Esta es otra posibilidad de entenderlo, ¿no? Bolsa y vida. ¿Y qué nos dice esto entonces? Si lo planteamos meramente en estos tres términos, en donde solamente yo elijo bolsa, voy a encontrar que es inválido. Si, ya vamos a ver cómo se puede demostrar que es inválido. Si yo tengo esta otra conclusión, esta es una conclusión, esta es otra conclusión posible, y esta es otra conclusión. En esta conclusión se cree meramente que, bueno, tengo la bolsa y no tengo la vida, ¿sí? Y no vida. Esto sería falso. ¿Por qué? Porque la bolsa implica a la vida. Entonces no podría tener bolsa sin vida.
esta primera conclusión sería falsa. Lo que uno podría pensar, ¿no? Bueno, me quedo con la bolsa, pero si te quedas con la bolsa y no estás vivo, no te quedas con la bolsa necesariamente. Esto sería falso. Válido. Si no, la otra es, estoy esa situación. Elijo la bolsa y entonces de elegir la bolsa, no elijo la bolsa y no elijo la vida. 3 posibles conclusiones. Y la última es que concluir con otra implicación, que es elegir la bolsa implica elegir la no bolsa y no vida. Por lo tanto, necesariamente se tiene que elegir la vida. Bien. Franco, ya va, vayamos un poco más lento acá. Esto, Sí. lo inválido qué es? Lo inválido es la estructura del argumento en sí, en total, en ¿Tú estás donde diciendo yo que todo el argumento es inválido? solamente será, sí, pero en relación a la conclusión que yo saque, o la respuesta o la opción que yo tome, en relación a esto, digamos. Es decir, tratando de mostrar que el argumento será inválido si yo elijo B. Si yo elijo la otra B, será válido. Vamos a ver cómo es válido. Pero si Ok, yo elijo la bolsa, si eliges la bolsa es inválido. sí, estarías imposibilitado a elegir. ¿Y por qué sería inválido? Porque claramente uno de los valores es el antecedente de otro. Al proponerlo, necesariamente la bolsa tiene que darse con la vida, necesariamente, digamos. No puedo tener bolsa y no vida. Ok, Eso sería, ¿se claro. entiende? O sea, claro, porque ni siquiera es una posibilidad de elegir, una posibilidad lógica elegir la bolsa, porque la bolsa ya de por sí acarrea la vida. Entonces Ajá. no va. Y en esos términos, yo planteo que esa podría ser la forma de entender no solo el vel alienante, sino no solo lo que plantea Lacan, sino lo que se llamaría el vel alienante. Voy a abrir de nuevo la pantalla. Pero Lacan es el que plantea el vel alienante, ¿no? Porque me estás diciendo no solo lo que plantea Lacan, sino el vel alienante. O sea, el vel alienante. Exacto, en el sentido de no solo lo que plantea para esta oportunidad con sus términos, sino como algo aplicable ya de manera general, Ah, ok, en ese buenísimo. sentido, claro. Y lo que yo propongo como letrita es esta, como símbolo es este. Vamos a agrandarle. Y tiene toda su razón de ser. ¿Por qué? Ahí ya va. Una flechita arriba. A ver, con flechita. Ahí está. Ok. Flechita arriba. Y así. Entonces tenemos acá lo que sea que quiera hacer, bolsa y vida. Bolsa, si es el antecedente de vida, necesariamente bolsa no va a poder ser. No va a poder ser. Hasta ahí entonces sería la conjetura de que básicamente sí se puede aplicar, pero con esto le estamos dando la forma que necesita todo el argumento lacaniano para poder pensarse. Ahí entra en juego la implicación. Claro, un poco lo que estás diciendo es que, o sea, estamos haciendo, digamos, lógica al servicio del psicoanálisis y no psicoanálisis al servicio de la lógica. Eso es un... Exacto, Ok. sí. Y asimismo intenté por muchísimas vías demostrar que esto era inválido, pero no lo pude hacer. Vamos a mostrar básicamente cómo se prueba una invalidez, que es, para mostrar la invalidez de un argumento tengo que buscar de una manera muy cortita que mi conclusión sea falsa y mis argumentos sean verdaderos. Si mi conclusión es falsa y mis argumentos verdaderos, en alguna oportunidad mi argumento es inválido. Yo elijo B.
Claro, porque justamente la lógica, una de las cosas que intenta hacer siempre es transferir los valores de verdad. Y si Exacto. se parte de algo verdadero y se llega a algo falso, ahí la transmisión de verdad no va a haber sucedido y por lo tanto es inválido, ¿no? Exacto. Ok. También podía sacar otras conclusiones que implicaba las contradicciones, esta cuestión de que me habías comentado de las que estabas investigando las lógicas para consistentes. Pero yo creo que, y no solo porque no estoy todavía en eso, se puede ya utilizar con estas pequeñas proposiciones sin necesidad de salirse de la lógica clásica, sin necesidad de meterse en campos un poco controversiales. Entonces yo tengo que primero hacer que mi conclusión sea falsa necesariamente y mis premisas sean verdaderas. ¿Cómo lo hago? Bien, para que esto, para que esto sea eh, falso, para que el número 3 sea falso, acá tengo que probar que o que B sea falso o que no B sea falso. Podemos optar por decir que no B es falso. Si no B es falso, entonces la primera proposición va a ser necesariamente verdadera, porque esta es verdadera y esto no importa si es falso o verdadero. Y esta B puede ser verdadera o falsa, acá va a ser falsa para que mi proposición segunda sea verdadera. Entonces tengo ya mis dos verdaderas y ya tengo mi falsa. Entonces con eso saco la conclusión de que el argumento es inválido. El argumento que sería inválido es este que escribiste acá de B, o sea, la manera que escribiste acá, bolsa o la vida, que escribiste, digamos, arriba a la izquierda, ¿no? Sí, el argumento sería inválido solamente por la conclusión. Eso te lo voy a mostrar ahora. Ok, Porque si yo dijo B y no bolsa, para mostrar la relación forzada, vamos a ver, 1, 2 y C. Tenemos, tenemos que falsear como método la conclusión. Intentar falsearla falseas como, y como método la conclusión y que las dos primeros sean verdaderos, porque lo que estamos intentando demostrar es que el argumento o la bolsa o la vida, perdón, la bolsa o la vida, utilizando esto que escribiste aquí arriba a la izquierda, es inválido, ¿verdad? exacto. Entonces, para que esta por lo menos sea verdadera, como Sí. tiene que ser acá, tiene que tener valores diferentes de verdad. Entonces, o le ponemos a este B o a este le ponemos B o falso. Vamos a ponerle a esta B falso. ¿Por qué? Porque si esta fuese verdadera, esta tiene que ser, por lo que implicaba la segunda, tiene que ser falsa. Y si esta B es verdadera y esta es, no, si esta B, perdón, si esta B que estoy mostrando es falsa y esta otra B es verdadera, la implicación sería falsa, entonces no, mi primer premisa sería falsa y yo necesito que sea verdadera. Entonces, para hacerlo tengo que cambiar los valores al punto de que me dé una premisa verdadera. Después lo vamos a ver con otros términos para que no confundan tanto B y B corta. Sí. Entonces, ya demostramos que nuestra primera premisa es verdadera y nuestra segunda premisa es verdadera. ¿Cómo? Porque tienen valores diferentes de verdad. B va a ser, B corta va a ser verdadera, B larga va a ser falsa, necesariamente. En esta también. Y acá viene el problema. Si B es verdadera, como vimos, y no B es lo contrario a B, que B acá era falsa, B va a ser verdadera. Entonces, acá hablamos de una conjunción y la conjunción es siempre verdadera cuando son dos términos verdaderos. Entonces, no se puede declarar falsa la conclusión, es necesariamente verdadera. Y en esa perspectiva estamos ante las dos posiciones del discurso. En este es inválido
y en este es válido. Lo que nos habilita a mostrar la nueva tabla de verdad, que sería B, 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 y B con el nuevo simbolito que le vamos a mostrar ahora, y mostrar que siempre va a ser falso. No hay chance de que se pueda elegir. Y B eh, verdadero, falso. Verdadero, verdadero. Las posibilidades, y acá. Verdadero. Ahí. Falso. A ver, no, lo dejo ahí. Franco, ¿por qué lo pones dos veces? ¿Por qué pones F dos veces? O sea, ¿por qué pones la Sí, fue misma como lo hice? por error nomás. Ah, Por está bien, error. perfecto. Ahí está. ¿Y no hay posibilidad de que los dos sean falsos o los dos sean verdaderos? En esta oportunidad no. ¿Por qué? Porque si ambos son falsos, la disyunción sería falsa. Ah, bien, tenés razón, no puse eso. Vamos a borrar. Sí, con razón. Vamos a borrar esto. Bien, ahí. Y borramos de nuevo esto. Y vamos a darle verdadero. Y hay verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Ahí está, ahora sí está mejor dicho. Claro, porque Y tenemos ahí las comprende todas las cuatro posibilidades. combinaciones Exacto, de sí. los dos valores de verdad. Si ambas son verdaderas, entonces la disyunción es falsa. Si vida, yo puedo elegir la vida en eso, si yo elijo vida, la disyunción es verdadera. Si yo elijo bolsa, dado el caso lacaniano, este tipo de disyunción nueva es falsa. Si yo no elijo ambas, la disyunción es necesariamente falsa, sería, no tengo nada para elegir. Y lo mismo cuando son ambas verdaderas, sería no estoy eligiendo entre dos términos. Pero Y, si estoy eligiendo, claro, y acá se ve muy claramente cómo es una especie de elección forzada, ¿no? Porque la única manera de que eso sea verdad es en el segundo caso de los que escribiste, es decir, cuando B pequeña es F y es falsa perdón, cuando B alta es falsa y B pequeña es verdadera. O sea, ese es el único caso que se puede elegir para preservar la verdad del sistema. exacto. Ahora muestro. Vamos a cambiar los términos para mostrar, digamos, esto se llama inferencia por analogía, digamos, que es hacer lo mismo, pero con otros términos para ver si es verdadero o falso. Vamos a decir, París implica necesariamente a Francia. Si estoy en París, estoy necesariamente en Francia. Es lo que tenemos que asumir. Por ahí uno, bueno, ahí vienen las objeciones, pero en términos formales eh, declaramos esta proposición. Uno puede decir, bueno, pero París ya no es más Francia. Y ahora yo le declaro, elegí, hermano, o te vas de París o te vas de Francia. Eh, o te quedas en París o te quedas en Francia. Yo elijo París, esto es igual a decir eh, no París y Francia versus no Francia y París. Esto también está bueno aclararlo. Es lo mismo decir, cuando yo planteo la disyunción entre dos términos, estoy diciendo que o me quedo en París y no en Francia, o me quedo en Francia y no en París.
Y si yo elijo quedarme en París, Esta disyunción es la disyunción exclusiva. exacto, sí, Ok. sí. Yo elijo quedarme en París y por haberme quedado en París, necesariamente eh, me quedo en no Francia, lo cual es válido, es falso. Ya a simple vista, digamos. Si yo ¿Por qué? Porque ya antes habíamos declarado que París implica Francia. Entonces la clave que le faltaba a Lacan para su vela alienante era el ponerle la flechita, ponerle la implicación. Y fijémonos qué pasa si hacemos lo mismo, pero aplicamos como opción Francia y no París. Es válido, totalmente válido en términos simples, es decir, me quedo en Francia pero no en París. Pero no me puedo quedar en París y no en Francia. Entonces eso vendría a ser sí, la posible conjetura para el campo de la lógica y con esto darle sí, servicios al psicoanálisis para darle una mejor forma a lo que quiso proponer. Después las objeciones que se puede plantear esto es que está mal planteada los términos que propone, porque la bolsa nunca estuvo en consideración, digamos. Es como decir, este, es ya una objeción más discursiva de decirle, ¿por qué propones la bolsa si la bolsa nunca va a estar en juego en esta situación? Tenés que proponer no bolsa o, no bolsa y no vida, o vida y no bolsa. Pero eso ya no alcanzarían a objetar la proposición del vel alienante. Claro, la objeción sería, lo estás formulando mal, lo estás pronunciando mal, digámoslo Exacto. así. Pero hay algo muy interesante ahí, ¿no? Porque, o sea, no es, tiene consecuencias el haber dicho la bolsa. Porque justamente lo que estás planteando es que cuando se dice la bolsa o la vida, em, hay un ejercicio ahí que es que, bueno, la bolsa ahora queda fuera de juego, forzadamente. O sea, no da igual decir la bolsa o la vida o tu brazo o la vida. Porque en uno te quitan el brazo, en la otra te quitan la bolsa. Exacto. Es una de las cosas como enunciativas, como por ejemplo también las tautologías, em, como cuando dicen, por ejemplo, tal Trump puede o no ser un dictador, digamos que lógicamente, evidentemente sí, sí, obvio, porque está diciendo que puede o no ser un dictador, eso lo puedes decir de cualquier cosa, de cualquier persona incluso. Em, pero de manera enunciativa entra ahí la relación de Trump y un dictador cuando decimos que Trump es o no es un dictador. O sea, le exiges al interlocutor eh, tomar en consideración algo que no necesariamente se estaba tomando en consideración antes. Exacto, totalmente. Eh, Y acá ni siquiera es tomar en consideración, acá es, bueno, esto lo vas a perder. Así que para mí, a mí me choqueó un poco la conclusión a la que llegué. Sería nunca quise llegar a esta conclusión realmente, porque estoy haciendo mucho un juego de criticar un poco eh, a Lacan, tanto por su forma de hablar, su forma de expresarse y demás, y que, bueno, fue un re golpazo. Si vieras mi trabajo, en realidad se llama, y lo tengo que abandonar, se llama refutación del vel alienante, Ok. falacia disyuntiva, digamos. Y bueno, lamentablemente no va a poder ser. Está muy bueno esto porque, digamos, justamente una de las cosas que yo había estado, primero felicidades y gracias por compartirlo conmigo. Yo creo que eso, No, eh, a vos. eh,
porque acá hay algo como muy interesante, ¿no? Porque lo que tú estás diciendo es, o sea, en el mismo momento de enunciar, o sea, digámoslo así, este bel alienante es un operador que lo que hace es extraerle una de las dos, digamos, dame un segundo para ver si lo puedo escribir bien. Acá mientras le voy subrayando al público, Dale, mostrándole buenísimo. cómo antes yo proponía, digamos, que esto iba a ser la demostración de su invalidez, de que se re equivocó, demostrar su falsedad. Es más, yo lo voy a decir de una manera muy fuerte, porque el bel alienante es un operador que lo que hace es extraer la causa. Porque si justamente lo que habíamos estado diciendo es, o sea, el problema que nosotros tenemos con el bel alienante es que uno de los dos, primero el bel alienante, me parece que tenemos que decir esto, el bel alienante no se puede utilizar para cualquier cosa. O sea, no se puede hacer asociación libre con el bel alienante. ¿Por qué? Porque el bel alienante exige cierto tipo de relación entre los dos elementos Exacto. que De implicación, en donde uno tiene que ser necesariamente para que el otro se dé. claro, es una causa, por eso te digo causa, ¿no? O sea, uno tiene que ser una relación de causa y efectos, digámoslo así. Solo podemos utilizar el bel alienante en casos de implicación, en casos de causa y efecto, digámoslo así de cierta manera, ¿no? Entonces, al momento de enunciar y denunciarlo bien, digamos, o sea, que sea algo con sentido, porque yo te pudiera decir o azul o pizza, y eso no tiene nada que ver, porque no tiene nada que ver azul y Claro, pizza, o sea, tiene que ver claro, una relación, ¿no? exacto, O sea, digamos que las opciones son más bien o pizza de pepperoni, ¿no? Pizza o pizza de pepperoni. exacto, Y ahí la cuestión sería que, bueno, yo estuviera llorando porque a mí me gusta mucho la pizza de pepperoni y yo sé que al momento donde tú estás enunciando ese o de manera de ver alienante, de pizza o pizza de pepperoni, yo sé que yo ese día no me voy a comer una pizza de pepperoni porque lo que estás haciendo con ese acto enunciativo es eliminar la posibilidad de que sea una pizza de pepperoni. Como al momento de hacerlo, o sea, el ejemplo que estabas dando de París, que era París o Francia, a manera de vela alienante, lo que estás haciendo ahí es excluir la posibilidad de que sea en París. exacto. Lo mismo, digamos, esta fórmula se la puede aplicar a la clínica. Vos pensarás algún caso, algún ejemplo, digamos, en donde quizás alguien te esté planteando una situación, una que está entre la espada y la pared y tiene necesariamente una sola posibilidad de elegir y quizás crea que puede haber otras alternativas, pero no las va a encontrar si la plantea solo así. Y ahí lo que hay que buscar es no ahondar tanto en la disyunción, sino ahondar en lo que estaba siendo implicado entre ambos términos. Wow, ok. O sea, estás Es haciendo a interesante. partir de esto como una dirección clínica incluso, que sería como despejar, o sea, es como si ilusoriamente se tratara de una especie de disyunción, pero en realidad lo que tú estás proponiendo como orientación clínica sería despejar la disyunción y atender a la implicación. Me parece que sucede mucho, digamos, que un caso paradigmático, digámoslo así, sería las relaciones de pareja. Mm. Esas relaciones de pareja que básicamente vienen a verte porque el paciente, el No pueden vivir analizante, sin el otro.
esa Claro, una. pero tienen que vivir sin el otro porque saben que le está yendo muy mal, entonces, o sea, básicamente el trabajo analítico termina siendo de alguna manera u otra, ok, vamos a ver qué sucede con esta pareja, que básicamente el trabajo termina siendo cómo separarse, porque no es fácil, ¿no? Eh, Ujú. y además, bueno, capaz incluso ahí lo esté pensando Lacan, ¿no? En el sentido porque está también la separación, ¿no? Si vamos a hablar de Bell de la alienación, recordemos que alienación y separación son em, son dos operaciones que se dan en conjunto, digámoslo así, entonces estaría interesante ahí, ¿no? Claro, sí, me parece, sería también, me está sorprendiendo también estas conclusiones ya para más aplicadas, de ver cómo estaban relacionando primeramente los términos y que eso, como le pasó a Lacan no lo estaba haciendo, él no estaba poniendo en su argumento que una necesita a la otra necesariamente, sino que él en la conclusión decía, bueno, ya de manera, esto se le dice entimema, digamos, que es omitir ciertas proposiciones que están incluidas en el argumento. Bueno, si elegimos la bolsa es falso porque si la bolsa me quedo sin la vida, digamos. Pero no lo está como formalizando e indicando que había una implicación entre estos términos. Y quizá, a ver, alguien, una pareja, una persona que considera que no puede vivir sin su pareja, entonces está en la disyuntiva de eh, o me separo o vivo o, o vivo sola, por así decirlo. Pero dice, no me puedo separar. ¿Por qué? Porque si me separo no voy a poder vivir, porque yo No se vivo me gracias derrumba a la esta vida. persona. Claro. Y entonces ahí hay que dirigir a atender la implicación, la primer proposición que estaba en juego. No sé, puede ser con una pregunta, digamos, ¿crees entonces realmente eh, que es así esta implicación que estás haciendo? Porque claro, la disyunción no la va a poder resolver, va a quedar ahí, en una sola posibilidad. Claro, es que digámoslo así, o sea, si la vida se te va a acabar si te separas de tu pareja, eso quiere decir que no te puedes separar de tu pareja. Exacto, Digamos, o sea, ahí estaría como el vel alienante. Eh, digamos, ahí sería o la pareja o la vida. exacto. Entonces hay que romper en realidad la implicación porque la disyunción no se va a poder romper. Disyunción no se va a poder. Es que la disyunción lo que hace es obligarte a una elección Ujú. específica, que es eh, que en ese caso, bueno, es interesante, es muy interesante ese caso, porque incluso en ese caso, si utilizamos este vel alienante, sería, digamos, si nosotros decimos o tu pareja o tu vida, esto por favor no lo hagan con sus pacientes, ¿no? Nosotros estamos intentando dar apoyos para poder pensar. ¿No? Sí, No enuncien esto porque de hecho estamos hablando de la complejidad, o sea, lo problemático que es este tipo de enunciado, ¿no? Em, no, por favor, no le enuncien esto a estos pacientes. Esto, justamente lo que estamos intentando hacer es, ok, ¿cuál es la lógica que soporta lo que decimos? No la lógica que nosotros decimos, ¿no? La lógica que soporta nuestra intervención. Entonces, pero básicamente si hay casos, y hay un montón, yo les puedo decir de muchos, sí, hay casos donde la cuestión es la pareja o la vida, ahí la cuestión sería, no sé cómo sería, disculpa, ya me perdí, pero a ver, ¿qué estás poniendo acá? El Belani antes igual a dos operaciones, implicación, disyunción. Ok. Ah, estás haciendo, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que las dos suceden al mismo tiempo o una después de la otra? claro, las dos suceden al mismo tiempo para que sea el vel alien, para que exista el vel alienante, porque acá no estamos hablando de la disyunción al vel alienante, sino estamos hablando de las dos operaciones. Por eso tiene la flechita arriba y bueno, y la flecha abajo. Una operación de implicación y otra de exclusión.
Esto ya se aplica, ya existe también esta forma de sintetizar en la lógica que se hace con la disyunción exclusiva. En realidad se la suprime en los cálculos y se pone simplemente a hacer P de una disyunción inclusiva, Q, y, y no ambas, sería y, no. Y. La misma, sería lo que estoy haciendo es definir de la misma manera que lo define, que la lógica define a otro Bell, digamos. Y entonces con esto digo que son dos operaciones que implican el Bell alienante. Entonces hay que ir a la primera operación que se está dando en el Bell alienante, que sería la de implicar los dos términos. ¿Me explico con ello? No, ya va. Vamos un poco más lento. Acá tenemos, sí, eso, acá tenemos P o Q y em, no P y Q. Ahí, pero ahí no tenemos una implicación. Ahí tenemos dos o dos, No, ahí tenemos una disyunción exclusiva, ¿dónde? nada más. Claro, En tenemos este, una disyunción exclusiva nada más. Ok, sí. eso, aquí me estás escribiendo, ok, ya va. Esto, claro, acá cuando escribes P o Q y P y no Q, eso lo que estás escribiendo es la disyunción exclusiva. Sí, exacto. Y Ok, esto es otra cosa, que es la disyunción alienante, vamos a decir. ok, ¿y eso lo has escrito? Esta, o sea, sabemos cómo escribir esta, porque me estás diciendo que son dos operaciones, entonces yo creo que de la misma manera que se escribe la disyunción exclusión, así como dos, no sé si estos son dos operaciones o tres operaciones, ¿no? Porque tenemos dos, Tres, claro, ¿no? totalmente. Entonces, ¿habría Eh, manera eh, también de escribirlo acá? A escribir el vel exactamente, alienante, sí. a ver cómo lo Sí. tiene. Es exactamente de esta forma. Uno y dos. Entonces, a ver, vamos a ver cómo podemos hacer. A implica B y, pues no tengo el símbolo, A, B, de, el B como es de exclusión, digamos, la B exclusiva, y el otro término. Eso, ahí con esto se define lo que sería el B alienante de manera de fórmula, digamos. Vel alienante. Ok, esto sería el vel alienante. Y así como existe el Bell de la exclusión, que es, como dije, P, B, Q, I, P. Son diferentes. Y el Bell inclusión, que es básicamente la B. Claro, y en el vel alienante, ahí en como lo escribiste, digamos, la única opción posible sería B, ¿no? Exacto. Sería la tabla de verdad del Bell alienante es esa, pero como vemos, en la fórmula no se incluye, digamos, la posibilidad. Vemos acá, en el Bell de la exclusión no estamos mostrando que en las tablas de verdad de P o de las tablas de verdad de Q. ¿Me explico? Solamente estamos mostrando la fórmula Sí, acá y no estamos acá, haciendo las tablas de verdad, acá solo estamos mostrando la claro. fórmula y yo solo quise, como buen niño bueno, nerd en una clase, quise demostrar que yo estaba entendiendo bien. Ah, Básicamente eso fue lo que sucedió. Em, ok.
Pero sigue siendo muy, muy sorprendente. Para mí sigue siendo sorprendente. ¿Qué es lo que te parece muy sorprendente? Y que dos cosas. Primero, que no haya podido refutarlo y levantándome a las noches y a la mañana tratando de refutar, se me ocurrían ideas y después denotaba que lo que estaba haciendo era mal los cálculos. Y lo otro es que Lacan no sea tan charlatán al final de lo que yo por ahí lo acuso, de que es un poco charlatán, de que muchas de las cosas que hace no están verificadas y que él está muy flojo en lógica. Y bueno, acá me dio su merecido, pero lo que hice fue por lo menos servirlo para que se pueda formalizar esto y hacerlo como una forma lógica siempre aplicable. Es interesante lo de la dirección clínica, que lo que comentabas, digamos, ya una forma de empezar a darle uso a estas ideas, que bueno, lo vas a ir pensando, planteando, ideando y demás, pero fíjate que ya con tener la forma de eso, eh, se lo pueden trabajar, se lo puede operacionalizar. Claro, y además en el momento que porque no es ningún C, lo hiciste vos, así que al momento que operacionalizaste acá surge algo muy interesante, que es que, o sea, en el Bell alienante, lo que yo estaba intentando decir antes, o sea, la causa está perdida, en el sentido de que el A, es decir, ese elemento que es causa, no efecto, porque la B es el B es el efecto, ¿no? O sea, el A, que es la causa esa, lo único que nosotros podemos decir es que está perdida. O sea, de eso no se, eso está, es como la bolsa, ¿no? O sea, la A ahí es la Exacto, bolsa. sí, totalmente. Aunque también se lo puede entender, sí, totalmente se puede entender como causa, pero también se lo puede entender como, bueno, sí, pero como prueba. ¿En qué sentido digo esto? Lo mismo pensaba ayer, hicimos un conversatorio y me preguntaron sobre Descartes y Lacan y me contaron un poco qué planteaba Descartes con Lacan sobre el pienso, luego soy. Y la conclusión que sacamos analizando es que el ser de Descartes en realidad es inmanente, al menos en esa proposición. ¿Por qué? Porque si yo no pienso, igual soy, pero si yo pienso, no puedo no ser. Entonces el ser está ya y por más que no se piense, al menos si se la entiende así a la proposición, por más que no se piense, el ser está. Si no tiene que decir de otra manera, tiene que decir soy porque pienso. Si soy, necesariamente pienso. No puedo ser si no pienso. Em, bueno, Franco, yo diría, yo sé que les habíamos prometido a ustedes, nuestra audiencia, que íbamos a dar otra vuelta por esta implicación de Q, por lo tanto R, por lo tanto no P. em, pero a mí me parece suficiente información, me parece que hemos dado lo suficiente y quizás eso lo podamos dejar para otra clase, no sé qué te parece a ti, Franco. Sí, totalmente. Ningún drama. Siempre un gusto estar en contacto con vos. Bueno, entonces la seguimos después, les prometemos la Sí, parte 2. Y gracias de nuevo, me parece esto muy interesante y para seguirlo pensando y para... em, por ahí ya el próximo el encuentro, digamos, la segunda parte, ya con ejemplos para pensarlo, más que nada vos podrías tenerlos para, para la audiencia. ok. Bueno, Aporto la forma y vos aportás el contenido. ¿quieres comentar algo más sobre, bueno, ya dijimos que estabas en Instagram como Lógica para Todos, pero no sé si quieres comentar algo más de lo que estás haciendo en este momento, de cómo la gente se puede contactar contigo, etcétera. No, creo que con eso básicamente quería decir de que se puede contactar por la página. Eh,
va a encontrar mucho contenido interesante, van a ver algunas explicaciones para todo público, siempre la propuesta de que sea para todo público y que por ahí la lógica se la enseña muy de manera nerd y nada filosófica ni nada relacionado lo cotidiano. Y bueno, eso es la idea que me gustaría que se empiece a aplicar, y más en las ciencias sociales. También la idea de que tenemos una matemática para nuestros discursos y que va a ser la lógica. Perfecto, Franco, muchas gracias. Entonces la seguimos después. Dale, sí.